Para la recuperación de la memoria histórica, comenzamos el viernes, sábado y hoy último ponente que se hablará, como no, de la Escuela de Santa Marta durante la Segunda República, y para eso tenemos con nosotros a Manuel Pintor Utrero, que nos va a dar detalladas noticias. Además, antes de nada, pues agradecerle también, como no, Manolo, el poder estar un segundo año consecutivo, también colaborando con esta gran labor que se está haciendo desde el día, creo que fue un día 29 de noviembre del 2008, cuando comenzaba esta jornada. Por lo tanto, 5 años consecutivos, pudiendo recordar a aquellos que estaban olvidados totalmente, pero que, como yo digo, y que después, una vez finalizada tu intervención y el coloquio que se haga a continuación, después iremos todos al cementerio, sin duda ninguna, para rendir a aquellas personas que dejaron un día el silencio obligado, y que ese 29 de noviembre del 2008, por fin, cuando su nombre fueron pronunciados, desde aquel día, creo que nos están esperando. Y yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacerle a aquellos que lucharon para que hoy nosotros tengamos la vida que tenemos. Por lo tanto, no olvidéis que cada año debemos de estar obligados de rendirle a ese homenaje. Y ya digo, seguro que hoy nos están esperando. Por lo tanto, no faltéis y vayamos todos al cementerio después. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí ya en esta jornada como cierre, y para ello, Manolo, muchas gracias de antemano y bienvenido a llamar. Vale, muchas gracias. Perdón. Bueno, pues buenas tardes. Después de la experiencia del pasado año, tengo que agradecer a la corporación que me haya invitado nuevamente para clausurar estas quintas jornadas sobre la memoria histórica. Esta edición la han dedicado a hablar de la represión cultural y sindical. Y yo, por mi parte, voy a hacer una presentación sobre la escuela y la educación en nuestro pueblo durante la Segunda República. Pero antes de entrar en harina, me vais a permitir comentar que la próxima presentación de un libro, cuyo título no puedo desvelar aún, y es un trabajo que aportará algo de luz sobre ese periodo tan oscuro que cubre desde el final de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la posterior represión que hubo en Santa Marta. Los autores son Francisco Javier Rodríguez Jiménez, al que conocéis todos, Sergio Riesco, profesor vive en Bustar Viejo, en Madrid, y yo mismo. Parece mentira, pero hemos estado con ello casi sobre unos 8 años. Hemos tenido suerte de recopilar documentación de muy diversa procedencia, desde el Ayuntamiento, el Casino, el Archivo de Salamanca, en Badajoz, en Madrid, de las hermandades religiosas que hay aquí en el pueblo. Para algunos el pastel será de difícil digestión, porque posiblemente no se tomarán el tiempo necesario para leerlo con atención y sin prejuicios. Para otros, esperamos, el libro será una ventana hacia el pasado de su familia y de su pueblo. Una ventana que traerá aire fresco, que aportará algo de conocimiento sobre lo que era el oscurantismo, medias verdades y algún que otro mito. Antes de entrar en materia, comentaros que voy a organizar la ponencia en las siguientes secciones. Haremos una introducción, luego iremos por la Segunda República, aires de cambio, comentaremos las escuelas del Sindicato Católico, las escuelas nacionales, luego la vuelta al orden y las conclusiones. Para comprender lo que fue el impulso reformista del régimen republicano con respecto a la educación, es necesario señalar, no brevemente porque hay poco tiempo, el precario punto de partida. Tanto el analfabetismo como el asentismo escolar eran muy elevados, a lo que había que sumar la falta de recursos económicos del Estado. Muchos de vosotros recordaréis, como lo dijo el otro día
Cayetano, que el dicho popular de pasan más hambre que un maestro de escuela. Para ilustrar el comportamiento de los santamartenses, contamos con la inestimable colaboración del corresponsal del diario La Libertad aquí en Santa Marta, entre el año 29 y 30. Este periódico se editaba en Badajoz. El periodista, que también era maestro y del que hablaremos posteriormente, se llamaba Francisco Jariego Fernández y expresaba sus opiniones en el mes de julio de 1930. Decía: la gente del pueblo, culta, instruida, consciente, aunque algo apática, indolente, porque tienen lo que tienen la gente de todos los pueblos: dinero, lo bastante para vivir con desahogo, y por eso no piensan en los pobres, los que dejan que vivan con sus trabajos, con sus congojas y sus apuros, los apuros que le da su incultura, haciendo que vengan a ellas esa pobre gente llena de resabios, que se olvidan de su educación e instrucción porque son pobres y porque tienen muchos hijos, a los cuales primero han de darles de comer. Aquí Jariego ponía el dedo en la llaga, relacionaba la falta de instrucción de las clases desfavorecidas con la penuria en la que se encontraban. Y dice: la necesidad no pregunta, difícilmente podrán preocuparse de la formación de sus hijos quienes no tienen para alimentarlos. Y luego vamos con la frialdad de los datos también de ese año 1930 y de una población total de 5.746 habitantes. La división por género era del 48, casi 49% de hombres y del 51% de mujeres. El analfabetismo en las mujeres era bastante superior al de los varones. Eran casi 13 puntos porcentuales, entre 58 de las mujeres frente al 45 de los hombres. Aquí veis en esta tabla que el total entre hombres y mujeres, y vemos que los hombres pues leen y escriben unos 1.535 y las mujeres solo 1.200. Y analfabetos 1.267 cambian. Más mujeres analfabetas que hombres también. Al mismo tiempo, las cifras hablan por sí solas si comparamos el analfabetismo en Extremadura con la media nacional. Esa tabla la veremos un poquito más adelante, que casi para el final, digamos, a modo de conclusiones. Durante todo el primer tercio del siglo XX, las iniciativas de los gobiernos centrales en materia educativa tuvieron un alcance muy limitado, porque hay que recordar que entonces no existían comunidades autónomas y el poder estaba muy centralizado. Tan solo un grupo reducido de la población cursaba estudios medios y mucho menos superiores. Entonces, frente a ese clima de precariedad y esa falta de recursos económicos y de voluntad política, una serie de intelectuales organizados en torno a la famosa institución libre de enseñanza, la que comentó también Cayetano, entre los que posiblemente se encontraba José III Torrado, que era el que impulsó la fundación, apostaron por un sistema pedagógico más moderno, liberal y sobre todo laico. Voy a hacer una pequeña reseña de la Fundación Tercero Torre porque ya ayer se habló bastante sobre eso, pero bueno, yo quiero aportar que en Santa Marta un pequeño rayo de esperanza en ese sentido llegó a través de la creación de esa fundación, inspirada en los fundamentos de la institución libre de enseñanza. De los docentes que impartían en clase en la Fundación Tercero Torre no tenemos constancia, aunque sabemos que en las aulas se encontraban en la misma institución. Es una lástima no tener más información porque, como hemos comentado ya bastantes veces, que se inspiraba en la institución libre de enseñanza, y también por circunstancias que no adivinamos a comprender, no encontró el respaldo adecuado, pero ni siquiera en la época de la República. Y no digamos ya cuando sus instalaciones fueron usadas como cuartel de falange durante la guerra. La educación a nivel local estaba estructurada en torno a la Junta Local de Primera Enseñanza. Esta estaba presidida por el alcalde y en la que estaban representados los llamados poderes fácticos de la población, tales como el párroco, un médico, un concejal, un maestro, una maestra y un padre de alumnos. Esta era la composición de dicha Junta hasta la llegada de la República. Lamentablemente, las actas de la Junta de Primera Enseñanza, aquí también quiero
quiero agradecer a Alfredo Busmediano y a Félix Núñez que me brindaran todo su apoyo y me dejaran que enreara con todos los papeles que había allí en la escuela durante hace 3 años por ahí que pasé por allí. Y como decía, que lamentablemente las actas de la Junta de Primera Enseñanza pasan directamente desde el mes de septiembre de 1930 a la hoja siguiente, que es el 10 de marzo de 1943. Entonces, por el tiempo del que vamos a hablar y que nos ocupa, no tenemos constancia de ninguna reunión. Sin embargo, sí contamos con otras fuentes documentales y orales para poder saber cómo funcionaba la escuela. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño flashback en el tiempo, con el fin de explicar el rearme ideológico del sindicalismo católico en los años 20 del pasado siglo. La revolución bolchevique de 1917 supuso, digamos, un acicate, impulso para que la Iglesia católica replantease su modus operandi y status quo en materia educativa y formación religiosa. Formación de feligreses, perdón. Ante el peligro comunista era necesario blindarse, hacerse fuerte. En definitiva, mejorar las condiciones existentes para que de este modo poner freno a la extensión de una ideología con clara intención, si no directamente anticlerical, desde el principio sí con el objetivo de ganar espacios de poder e influencia a la Iglesia. Pero la Iglesia no estaba sola en estos propósitos de redoblar esfuerzos para mantener el status quo y el número de sus adeptos no disminuyese. Los pequeños y medianos propietarios, en pequeña parte religiosos en sí mismos, ¿no?, entendían que el avance del comunismo o el socialismo podía suponer un peligro para ellos. De ahí su alianza con la Iglesia. A finales de los años 20 del pasado siglo, en Santa Marta funcionaban 3 colegios. Los estatales, los llamados colegios nacionales, el de la Fundación Tercero Torre y el del Sindicato Católico. Además de infinidad de las llamadas escuelas de cagones, una especie de guardería de entonces, a las que asistían los más pequeños porque al carecer de nuestra población no había clases de párvulos. Las escuelas nacionales estaban desperdigadas. Las 4 aulas de niños estaban situadas pues aquí donde nos encontramos ahora, entre abajo, arriba, incluso la casa del maestro que estaba ahí. Y las de niñas estaban repartidas. Dos clases estaban en la calle Reyes Núñez, en los Altos de Antonio Pérez, y otras 2 estaban en la calle La Fuente, en la casa que era de un juez que hubo aquí que se llamaba José Ferreiroa, y la heredó su hija Isabel Ferreiroa y ahora es donde vive Concha Castillo. La escuela del Sindicato Católico se hallaba en el patio de la iglesia, el lugar donde ha estado la vivienda del sacerdote hasta hace poco tiempo. El encargado de impartir las clases se llamaba por esa época Antonio Vargas Machuca. Este hombre estuvo hasta el 30, 28, 29 o por ahí. Lo sustituiría después Salvador Cascajares Sastre, del que también hablaremos luego después. En 1929, el maestro Agustín Reyes Núñez, que a día de hoy tiene dedicada una calle aquí en Santa Marta, como todos conocéis, recibió un homenaje para premiar su larga trayectoria como docente. A los postres, y después de ensazar la voz de Reyes Núñez, todos los oradores, impulsado por el maestro Jariego, del que hablamos antes y hablaremos luego después, se pidió la colaboración de todos para que a un niño llamado Francisco Gastón Miño le pudiera estudiar magisterio. Entonces pues salió a la palestra otro señor, Pascual González del Solar, que era concejal en esa época y también había sido diputado provincial. Él se ofreció solo para costearle los gastos. El resto de asistentes también, pues con lo que pasa cuando se pide colaboración, toda la gente, venga todos a poner dinero, todos a ofrecer pesetas a diestro y siniestro. Incluso levantaron un acta por el que se comprometían a pagar la carrera del niño. Pero como la mayoría de las veces ocurre, el tiempo pasó y las buenas ideas se las llevó el viento, a pesar de que su maestro, Francisco Jariego, siguió insistiendo en la prensa durante mucho tiempo para que le concediesen la beca. Estas prácticas, también luego hablaremos de otra beca que sí la concedieron, pues eran bastante habituales entonces. La gente pudiente, pues a algunos que otros niños, pues les daban algunas becas.
Bueno, después de volver un poco atrás en el tiempo, vamos a situarnos ahora en el momento de proclamación de la República. Las circunstancias sociológicas en el año 1931 eran muy complicadas. Los alumnos se agrupaban en las clases con una media de 35 alumnos por aula. Como podéis observar en la fotografía, está el maestro glorioso Sánchez del Olmo, era un maestro que hubo aquí también, pequeñito, y como veis, la enseñanza no estaba graduada, por lo que se daba el caso de niños que tenían desde 5 o 6 años hasta adolescentes con 13 o 14 años, que podíais aprovechar, podíais ver bien, sobre todo los que están arriba, la diferencia con los que están abajo, ¿no? Uno de los principales problemas con los que se encontraban los maestros era la falta de asistencia a clase. Ello era debido a las precarias condiciones de vida que en la mayoría de las casas que había en Santa Marta se vivían. Los padres se veían obligados a que niños con 8 o 9 años dejaran de ir a la escuela, enviándolos a cuidar ganado, al campo, y simplemente las niñas, pues las niñas de familias humildes, pues entraban a trabajar de criadas en la casa de las familias pudientes, ¿no? Otro de los graves problemas era el sanitario. Las malas condiciones higiénicas de las casas, como de las escuelas, propiciaban el contagio de enfermedades, según la estación, sobre todo en invierno. En invierno la gripe, que en algunos casos, digamos en muchos, se convertía en pulmonía, pues causaba estragos, ¿no? Y en el verano el paludismo, las fiebres tifoideas, las diarreas, todo eso hacía que la mortalidad infantil llegara a unos extremos que hoy día son impensables. Vamos a comentar los maestros, vamos a decir los nombres de los maestros que estaban en esa época por aquí, por si a alguien, no sé si le sonará a alguno. En la escuela de niños número 1 estaba Jesús Glorioso, Sánchez del Olmo, que hemos visto antes en la foto. En la de niños número 2, Manuel Triviño. En la de número 3 estaba Anacleto Bernaldez Salazar, que de ese sí habréis oído hablar un poquillo más. La número 4 estaba Félix Cervera. Y en la de niñas estaba María del Carmen Segura Arena, María Ruiz, Julia Gilabert y Julia Martín Carnero. Y ahora, continuando con la escuela del Sindicato Católico, al principio, como te hemos comentado, estaba el maestro Antonio Machuca y pidió el cese por motivos particulares, y para sustituirle nombraron a Salvador Cascajares. Este era hermano del Tupi, una familia que se había afincado en Santa Marta y era procedente de Mérida. Él había sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida. Salvador entró como interino, hasta tanto se le consultara al obispo, porque toda la escuela del Sindicato Católico funcionaba, había que pedir permiso al obispo para todas las cosas. En enero del 1933, el Sindicato Católico, al parecer, pasaba por una delicada situación económica. Con objeto de reducir gastos, pensaron que el sueldo que disfrutaba el maestro Salvador era bastante elevado. Entonces cobraba 192 pesetas, 192,70 pesetas mensuales. Por lo que decidieron rebajárselo a 128 pesetas. Digamos que cobraba alrededor de unas 4, esto estamos hablando al mes, 128 al mes. Cobraba unas 4,20 pesetas diarias y prácticamente se equiparaba al jornal que cobraban los braceros en el campo por esa época, que eran unas 3,50 pesetas. Para ilustrar lo que cobraban los maestros nacionales, digamos que en 1930 los maestros nacionales cobraban 3.000 pesetas, lo que viene a ser unas 3.000 pesetas al año, lo que viene a ser unas 250 pesetas al mes y unas 8 pesetas al día, la que cobraba el pobre Salvador. Pues bueno, cobraba bastante poco, ¿no? Continuando con las vicisitudes de Salvador, digamos que aceptó la propuesta porque no estaban los tiempos para dejar los trabajos, comentando a los rectores que mientras él estuviera en el pueblo y no tuviera otro trabajo, iba a seguir dando clases por lo que quisieran pagar, porque su ilusión era terminar su carrera de magisterio. Cascajares siguió impartiendo clases en la Escuela Sindical Católica hasta febrero de 1936, en que pasó a las oficinas del ayuntamiento. Su sustituto, que os va a sonar el nombre a muchos, su sustituto se llamaba José Castillo Carretero, y fue denunciado a finales de abril de 1936 por el concejal encargado, el representante del Consejo Local de Primera Enseñanza, Julio Rangel,
objetando que Castillo no poseía el título oficial de maestro. Una falta de formación que probablemente supliese con una mayor afinidad con el sindicato que a su predecesor Cascajares. Rangel pidió que se contratase un diplomado o, en caso contrario, se clausurase dicho centro, consiguiendo el apoyo unánime del Pleno Municipal, pero vamos, siguió funcionando el colegio, la escuela del sindicato. En el mes de julio de 1936, Salvador Cascajares pidió permiso al ayuntamiento para examinarse, como dijimos antes, para examinarse de magisterio. A comienzo de la Guerra Civil formó parte del primer comité que se formó aquí de defensa de la República. Cuando se tomó el pueblo, un poquito antes, pues temiendo ser represaliado, pues huyó de Santa Marta. Lo apresaron en Fregenal de la Sierra. Al parecer, las nuevas autoridades, cuando cogían a un forastero tal, pues lo que hacían era llamaban por teléfono o incluso se desplazaban a ese pueblo, algún guardia civil o alguno de eso, para que opinara, ¿no? Entonces, pues este hombre, habiendo pertenecido al Comité de Defensa de la República, eso equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Fue asesinado el 24 de septiembre de 1936. Tenía solo 28 años y su esposa se llamaba España. Vamos a pasar ahora a las reformas educativas durante la Segunda República. Al poco tiempo de proclamación de la República, el consistorio se apresuró a pedir la construcción de grupos escolares. Una petición que se repetiría siempre en los años siguientes. Prácticamente, también lo comentó Cayetano el otro día, prácticamente es una premisa, pedir la construcción de grupos escolares. Como sabéis, aquí esa petición duró hasta el año 67, que no se inauguraron el grupo escolar. Hasta entonces seguimos aquí. Como curiosidad, voy a comentar los nombres de dos carpinteros que le encargaron unos pupitres. Era Cirilo Sánchez y José Balsera, y cobraron 40 pesetas por cada pupitre, ¿vale? Siguiendo con el sindicato católico, a la escuela del sindicato católico asistían los hijos de los labradores que estaban afiliados a dicha entidad, ¿no? La directiva del dicho sindicato tenía por costumbre de becar a algunos, vamos a hablar otra vez de otra beca, antes hablamos de una, ahora hablamos de otra, becar a algunos alumnos pobres con el fin de que siguieran sus estudios superiores. Los discípulos becados no se iban fuera, se preparaban aquí en Santa Marta, los preparaban los maestros y luego se examinaban por libre, ¿no? Como botón de muestra contamos con el caso de un niño que se llamaba Cándido Escobar Redondo, y para que su maestro, que entonces todavía era Machuca, solicitó y recibió ayuda del sindicato católico. Esto fue sobre 1928. Con la llegada de la República siguieron becando a Cándido para que disfrutara su asignación. Sin embargo, en el verano de 1932, un año después de proclamarse la República, debido al aumento de la tensión social, las cosas cambiaron. El padre de Cándido se llamaba Bernardino Escobar. Al mismo tiempo era socio del sindicato católico, pero también era el presidente local de la Sociedad de Arrendatarios de Fincas Rústicas. Y además de tener unas ideas republicanas muy cercanas al Partido Socialista. Un grupo de asociados del sindicato presentó un escrito en el que pidieron que no se costease carrera alguna al hijo de Bernardino Escobar, puesto que el tal Escobar va en contra de los intereses de los patronos. La Junta Directiva pues, acordó aprobar la propuesta de los socios, aunque los gastos de exámenes de ese año sí se los pagaron. En este caso, pues se quedó como damnificado un niño, ajeno completamente a la confrontación política de los mayores, y lo más probable es que no se tratara solo de un asunto de intereses económicos. Las divergencias políticas se iban convirtiendo en motivo de rencillas y enfrentamientos personales. De la misma manera, el ropero escolar se inauguró en 1933 bajo los auspicios del Consejo Local de Primera Enseñanza y el presidente, que era Andrés Lozano Rodríguez. El ayuntamiento contribuyó con 500 pesetas. Y luego el ropero se encargaba de facilitar a los niños de familias humildes ropas, abrigos y zapatos, mientras que la cantina lo que hacía era darle un suplemento de comida a los niños más desfavorecidos.
El Ministerio de Instrucción Pública también concedió una subvención de 3.000 pesetas para la creación de la cantina. Y ahora pasamos a las construcciones escolares. Hasta el Ayuntamiento de Santa Marta llegó una iniciativa del alcalde de Mérida, que se llamaba Andrés Nieto Carmona, y esta iniciativa constituía uno de los pilares de la educación en la República, era construir pabellones escolares en la Sierra de Gredo, en los municipios de Navarredonda y Hoyos del Espino, no sé si os sonará. El objetivo era que los alumnos pasaran en esas colonias parte del verano, y claro, los niños estaban como locos, nos vamos de vacaciones como los ricos, vana ilusión. A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas, incluso presidido, que era el ministro era Indalecio Prieto, subvencionaba con 12.000 pesetas cada aula que se construyera, al mismo tiempo que tantas cosas, el proyecto quedó estancado. Otra de las ideas también de la República fue para paliar un poco las carencias de diversión, las carencias educativas, pues vamos a dar un poco de diversión. Pues el Ministerio de Obras de Instrucción Pública inició una campaña destinada a divulgar el cine en los colegios. Y para satisfacción de los profesores enviaron a Santa Marta una máquina de cine Pathé Baby, como veis en la diapositiva. Este era un sistema de cine en casa que se patentó en 1922 y tuvo mucho éxito en Europa. Aquí se proyectaba sobre una pared, pues prácticamente como eso, y funcionaba con un rollo de una película de 9,5 milímetros. Incluso le regalaron 17 rollos de película. Y ahora pasamos a uno de los, para mí, momentos más importantes de las iniciativas educativas que tuvo el Ayuntamiento, lamentablemente malogradas también, pero vamos a ver, fue la creación de becas para estudiar bachillerato. El Colegio San José de Villafranca, el cual conocéis casi todo, o habéis oído hablar de él, era propiedad de la Compañía de Jesús. El 23 de enero de 1932, el Gobierno de la República promulgó un decreto por el que se ordenaba la expulsión de los jesuitas de España. Y este centro pues se convirtió en un centro de segunda enseñanza. Los jesuitas se fueron a Extremó, en Portugal. El mismo colegio estuvo funcionando en Extremó. Este centro pues se convirtió en un instituto de segunda enseñanza. Los rectores republicanos quisieron impulsar este instituto y tenían intención de que alumnos de toda la provincia asistieran a las clases. Entonces idearon la creación de becas escolares por parte de las corporaciones locales. El director, que se llamaba Manuel Loro, invitó al alcalde socialista Francisco Romero y al secretario de esa época, que se llamaba Blas Carrera, para que visitasen las instalaciones. Eso era por el otoño de 1933. Manuel Loro les informó que el coste por señorita era de 1.500 pesetas, mientras que por cada niño había que aportar 1.450 pesetas. Sin embargo, el hombre Loro les dijo que para los ayuntamientos habían ideado un precio unitario de 1.350 pesetas, igual para los alumnos que para las alumnas. Entonces, a la vuelta, Francisco Romero pues convocó un pleno en el que sometió a discusión la creación de las becas. Quedaron en conceder 4 becas para niños y 1 para niñas. Había un poco de machismo en esa época, ¿no? Los concejales socialistas expresaron su aprobación al entender que de ese modo podrían cursar estudios algunos niños brillantes de familias humildes, que de lo contrario pues se verían abocados a abandonar su formación. Por su parte, los concejales radicales se mostraron de acuerdo en la iniciativa socialista por suponer un avance para la cultura del pueblo, pero advertían que la carga que ello suponía para los presupuestos había que proponer la rebaja de algunas partidas del presupuesto para poder aceptarla. En definitiva, pues acordaron la creación de las becas y tuvieron en cuenta la opinión de los concejales radicales. Para ello requirieron a los maestros y maestras de la localidad que hemos visto antes para que nombraran a aquellos alumnos que ellos consideraban que se creían merecedores de disfrutar de dichas becas, ¿no? Entonces hubo 2, por ejemplo, que fueron Glorioso Sánchez y Julia Carmen Gilaber, apoyaron el proyecto con entusiasmo y eligieron a 8 de sus alumnos.
Los nombres de los alumnos me los guardo para no hacerlo muy extenso, ya si queréis verlo lo podréis ver más adelante. Como hemos dicho, Glorioso y Julia Gilabert apoyaron entusiásticamente el programa, eligieron a 8. Sin embargo, Félix Cervera, Anacleto Bernalde y María Ruiz, yo creo que sería un poquillo más escéptico y seleccionaron 4 alumnos cada uno nada más. Y lo extraño del caso fue que María del Carmen Segura Arenas y Manuel Triviño creían que ninguno de sus alumnos tenía nivel para estudiar estudios superiores en Villafranca. La razón más probable de Triviño es que este hombre llevaba muy poco tiempo trabajando en Santa Marta porque se había incorporado en septiembre. Estábamos hablando de octubre, noviembre, entonces no conocía. Sin embargo, la motivación de Carmen Segura no parece tan clara, sobre todo teniendo en cuenta que esta mujer, junto con Francisco Jariego, fue la que impulsó las clases dominicales de adultos y tal. Entonces, no sabemos por qué esta mujer no creía que ningún niño tenía suficiente nivel. Las bases de las becas las podéis observar, eran tener de 9 a 13 años, si algún solicitante o su familia poseían medios suficientes sería eliminado, si hay 2 solicitudes de la misma familia y resultaran 2 elegidos se produciría un sorteo entre ambos, vamos, tampoco es mucho eso. Sin embargo, muchos padres, sin duda preocupados, como hemos comentado antes, por alimentar a sus hijos y de que darles estudios, no le dieron mucha importancia al caso. Y desde aquí, desde el Ayuntamiento, y con el fin de evitar suspicacia, los ediles socialistas citaron a los profesores de Villafranca para que eligieran a los futuros becarios. Y desgraciadamente, igual que el caso anterior de las construcciones escolares, la falta de liquidez del Ayuntamiento, unidas al nuevo ambiente político que habían ganado las elecciones la derecha, el bienio contrarreformista, y en octubre de 1934 pues, que cambiaron el Ayuntamiento porque defenestraron al alcalde socialista y todos los concejales, hizo que la iniciativa de las becas quedara, como tantos otros proyectos, abortados y sin que nadie volviera a saber nada de ellas. Una pena. Ahora pasamos a la Iglesia contraataca. Para contrarrestar los intentos de educación laica proyectados desde Madrid, Acción Popular, que era un partido que estaba integrado en la CEDA, promovió una serie de actos religiosos el 19 de marzo de 1935, festividad de San José. Para ello contó con la inestimable ayuda del corresponsal del diario Hoy, Manuel Montaño, Platón, un periodista de etnia gitana que criticaba de manera continuada a los socialistas desde su tribuna del diario Hoy. Montaño escribió un artículo destacando la comunión de 12 niños pobres, hijos de afiliados a Acción Popular, a los que les regalaron los trajes de comunión, les obsequiaron con un espléndido desayuno, les dieron dinero. Y todo esto apoyado con la foto que podemos observar, en la que se ve a los niños en actitud de recogimiento y acompañados por las catequistas. Estas ideas reformadoras por parte de las autoridades republicanas tuvieron una casi nula repercusión, ya que, como hemos visto, casi todas encontraron un rechazo sistemático de sus proyectos y no se llevaron a cabo. Las posiciones se fueron enfrentando cada vez más según avanzaba la República. Por una parte, el clericalismo de las clases privilegiadas, que no querían perder su viejo estatus, y por otra parte, el anticlericalismo de los más desfavorecidos, que pretendían cambiar lo que había sido la realidad de toda la vida. Diferencias de criterio que produjo encontronazos muy fuertes, como el relativo a la retirada de los crucifijos en la escuela, que se aprobó por el Gobierno de la República en el mes de mayo de 1931. Este fue sin duda uno de los temas más controvertidos a lo largo de la Segunda República en el tema religioso. En algunos lugares pues se hizo la vista gorda y no se retiraron eso con el fin de evitar altercados, pero en Santa Marta sí se retiraron los símbolos religiosos de las clases. No obstante, algunas maestras pues continuaron llevándolo y colgados al cuello y haciendo ostentación de ellos. Tal. Esto no le sentó nada bien al concejal socialista Jerónimo Rueda, que en un pleno del ayuntamiento le comentó al alcalde, que como he comentado antes, Francisco Romero, que se informara y que si era así, que mientras estuvieran en las aulas que se les prohibiera llevarlo. Esta situación duró hasta septiembre del 36, a un mes de empezar la guerra. Una vez tomado el pueblo por las tropas del teniente coronel Delgado Serrano, pues se volvió al
al viejo orden. La reposición de crucifijos en la escuela tuvo una gran repercusión mediática en el diario Católico Hoy. Las maestras Julia Girabé, María Rubí y Julia Martín, acompañados por el maestro Anacleto Bernalde, porque los otros tres habían desaparecido, fueron los encargados de portar los crucifijos con gran solemnidad. Y los niños, uniformados de flechas, guerreros que desfilaban marcial por las calles de la localidad. Las niñas, reinas del hogar, y todos bajo el manto del yugo y la flecha. Para terminar con el tema vamos a hablar del maestro depurado, de Francisco Jariego, haciendo un comentario, comentando sus ideas y sus cosas. Hay más maestros depurados, pero yo voy a quedarme con este, porque si no sería demasiado largo. Francisco Jariego era natural de Fuentes de León y ejerció en Santa Marta hasta 1930, dejando un gran recuerdo. Escribía crónicas casi diarias en el diario de Badajoz La Libertad, haciendo hincapié en muchas de ellas en su pasión por educar al pueblo. Impulsó la escuela de adultos, las clases dominicales gratuitas, implicó a sus amigos, como vimos antes, con el fin de recaudar dinero para que le dieran la beca al discípulo pobre. Probablemente imbuido por las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, muchas de sus clases las sacaba del recinto escolar, organizaba excursiones al campo. En una ocasión incluso llevó a los muchachos a las minas, y aprovechando que por esa época hacía unos 12 o 13 años que se habían cerrado, y para trasladar a los alumnos los llevó en burro, ¿no? Los montaba dos en burro con la merienda, dice, y pum, iban a las minas, y encima allí pues les explicaba sobre el terreno, pues las propiedades de los minerales, la utilidad de las minas. Y en otras ocasiones hacían tablas de gimnasia en las eras, como esta que vemos aquí en la fotografía del diario La Libertad. Esa foto está tomada en la era de las Tinocas, donde está el velatorio actualmente. ¿Veis el morro atrás? Que me parece que eso es el Cabezo Mora, ¿no? El Cabezo Mora, y se ve ahí los niños en actitud haciendo gimnasia. Pero una de sus ideas más brillantes, que tampoco se pudo llevar a cabo, que vaya pena con todas las ideas que tenían, no había medio, en su afán por dar a conocer las maravillas de la naturaleza, tuvo la buena idea, junto con el maestro que vimos antes, con Glorioso Sánchez, de organizar una excursión a Aracena, con el fin de visitar las cuevas. Estas cuevas de Aracena se habían abierto al público en 1914, o sea, llevaba un poco tiempo. Este hombre, como era de Fuentes de León, pues por allí cerca de Aracena, las conocería. Entonces, pues se propuso de hacer una excursión a Aracena. El problema era trasladar a los niños hasta la provincia de Huelva por las infames carreteras que había en esa época, con los baches y tal. El presupuesto no daba para autobuses. Y llegaron a un acuerdo con el propietario de un camión que se llamaba José Manga, y este hombre pues aceptó a llevar a los niños montados en la caja del camión. Esa era una práctica bastante habitual entonces. Sin embargo, no habían contado con el último escollo. La alcaldía no se quiso pringar. Tienes que solicitar permiso al gobierno civil. Y el gobierno civil no estuvo de acuerdo con el procedimiento, denegando el permiso, y los niños se quedaron sin la excursión programada, y los educadores con un palmo de narices, como tantas cosas hemos visto. Pues bien, a Jariego la guerra civil le sorprendió, era en Carabanchel Alto, en Madrid, donde era maestro propietario de la Escuela de Niños número 9. Las circunstancias le obligaron con toda probabilidad a no manifestarse contrario a las autoridades republicanas, de manera especial a los anarquistas, que eran los que fueron los que llevaban más o menos el tema de la educación. Ocupó el cargo de residencias infantiles, que además le pagaron bastante bien, en las colonias educativas, las llevaron casi todas por el Levante, en Elche, Elda, Alcoy. Y una vez terminada la guerra fue depurado. Hasta que su expediente fue resuelto, se dedicó a recabar informes para que avalaran su buena conducta. Zacarías Caballero, que era alcalde accidentalmente a finales de abril de 1939, certificó que Jariego fue un maestro que estuvo unos 4 años en la localidad, que en ese periódico observó una conducta social irreprensible, demostrando ser una persona de derecha y que profesaba ideas religiosas, estando por tanto muy reputado entre sus vecinos.
Sin embargo, Jariego no las tenía todas consigo. En su contra pesaba un informe de la Delegación Provincial de Falange de Madrid, donde señalaba que durante la guerra manifestó agrado ante las persecuciones a los maestros de derecha en Carabanchel. Y su expediente indicaba además que se mostró muy flojo en sus convicciones, aunque ahora se muestra afecto al glorioso movimiento nacional. En noviembre de 1940 tuvo la notificación de la resolución de su expediente. Era traslado fuera de la provincia con prohibición de solicitar cargos vacantes durante 5 años, con pérdida de haberes desde que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspenso, e inhabilitación para desempeñar cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. Como comenté antes, la depuración alcanzó a más maestros que ejercieron su docencia en Santa Marta. Podría extenderme explicando sus expedientes, pero creo que tengo que dejar con el tintero para que podáis leerlo en el libro. O como decían en el programa 1, 2, 3, hasta aquí puedo leer. Bueno, y vamos ahí a las conclusiones con el analfabetismo. El analfabetismo comparado entre Extremadura y la media nacional en las décadas de 1920, 30, 40 y 50. Como podéis observar, tanto a nivel regional como nacional, de 1930 a 1940 se produce un descenso del analfabetismo. En Extremadura la mejora es de 12 puntos, por 11 puntos de España. Un avance un poquillo significativo. Mientras en el periodo de 1940 y 50 el descenso es mucho más lento. La destrucción de la guerra, la posguerra, el hambre, de casi la mitad, solo 8 puntos y 6 a nivel nacional el descenso. Bueno, pues voy a ir terminando. Voy a decir 2 frases. Una me la ha proporcionado mi hija y otra me la ha proporcionado Chiqui. Una es de Chesterton, que dice: la educación es simplemente el alma de la sociedad a medida que pasa de generación en generación. Y otra que es de Diego Luis Córdoba, que dice: por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Y bueno, después de hablar tanto de maestros y de escuelas, voy a terminar, y mira, un simple aprendiz que se quedó en cuarto de bachiller. Al igual que el año pasado terminé haciendo un homenaje a los concejales republicanos, hoy quiero terminar haciendo una dedicatoria a un maestro, que aunque no sea del periodo que nos ocupa, pero no puedo manifestar aquí públicamente mi admiración y cariño. Un maestro de pura, un maestro con todas sus letras y con el verdadero sentido etimológico de la palabra, el que enseña, dirige y conduce. No solo en lo académico, por supuesto, sino en lo más importante, la asignatura de la vida, que precisamente no la ha tratado como él se merece. Estoy hablando, por supuesto, de Luis González González. En estos tiempos que corren de crisis, de desconfianza y de falta de liderazgo, su magisterio, el magisterio de muchos maestros como Luis González, es el imprescindible para un pueblo. Va por ti, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, este coloquio sobre el tema expuesto. La persona que quiera preguntar puede hacerlo. Hay pocas dudas. Sí, ya está. Está preparado. A ver, Manolo. Sí. El chaval al que le dieron la beca Cándido Escobar, Sí. ¿habéis llegado a saber algo más? Si estuvo peleando en la guerra o acabó magisterio. Bueno, las noticias que tenemos, sí, ahí aparece, pues se fue junto con su padre y su hermano, su padre Bernardino y su otro hermano que también se llamaba Bernardino Escobar, se fue, huyó de Santa Marta como tanto, y aparece gracias a Pepe Hinojosa, a José Hinojosa Durán, que estuvo aquí presentando un libro que se llama Tropas en un frente olvidado, no sé si os acordáis alguno.
Gracias a ese, pues se publica un batallón que estaba formado absolutamente por extremeños. El batallón se llamaba Los Castúos. Y en él hay sobre 40 milicianos de Santa Marta. Entre ellos aparecen los tres, el padre y los dos hijos. Y entre tantos, que casi todos eran campesinos, la salvedad es que Cándido Escobar, con 19 años, aparece como maestro nacional. No sé si llegaría luego ya pues, después de la guerra, no lo sé, eso ya habría que preguntarle a su familia y eso, pero por lo menos en la República sí consiguió por lo menos ser maestro. Luego ya no lo sé, no sé nada más, pero eso sí es el batallón de los Castúos. Entre ellos estaba tu abuelo también en ese batallón. ¿Alguna cosita más? Ha quedado claro todo, ¿eh? Bueno, ¿tú tienes algo, Acevedo? Hombre, hay más preguntas. Estoy seguro que las hay. Me da vergüenza a la gente. Pues ya está, pues si no. Miguel, ¿querías preguntar algo también? Manolo, te agradezco personalmente el que hayas hecho este trabajo, porque yo también soy maestro y me encanta saber la historia de las escuelas en Santa Marta. Yo comencé a ser socialista cuando vi lo que había hecho la República por la educación en España. Esa fue lo principal. Y como me gusta hablar con conciencia, estoy leyendo ahora Maikán de Hitler, pero para ver lo sinvergüenza y lo que hizo, ¿no? Matar a los judíos como mató un criminal. Y tiene muchas cosas que yo creo que igual que la dictadura de Franco, la quema de libros, el pensar que la Iglesia era lo correcto de la sociedad, eso nos indica la clase que tuvieron los dictadores en España durante más de 40 años, quemando libros, matando a gente, y por eso quiero que Santa Marta sepa que no éramos los malos, los rojos, los comunistas o los socialistas, y que ellos eran los salvadores de la patria, decían ellos. Por eso quiero agradecerte que hayas hecho este trabajo, y por supuesto pienso comprar el libro. Gracias. Muy bien. Muy bien. También aquí hubo una, digamos, una recolecta de libros. Lo que pasa es que no lo hemos oído en la memoria oral de gente que parece ser que sí, que juntaron los libros y los quemaron. Sí te puedo decir que en el casino, porque después de la guerra pues el casino tenía una biblioteca bastante extensa, y en el casino después de la guerra pues se pidió un listado de todos los libros que para ver los que eran susceptibles de eliminar. Eso estaba los libros eran peligrosísimos que no te cogieran. Hay una anécdota que me contó que la cuento en el libro una vez entraron los moros en una casa y un niño chiquinino lo aprovecharon para ponerlo encima de los libros para que no vieran y no se los quitaran, y lo pusieron al niño encima de los libros. Bueno, ha nombrado también a Reyes Núñez. Sí. Y me gustaría saber si has tenido oportunidad de conocer la biblioteca que tiene, los libros que él tiene. ¿Que te han dejado, has tenido acceso a ella? No, yo de lo de Reyes Núñez sabemos eso por la prensa, porque es que ese día cuando le hicieron el homenaje vinieron maestros de toda la provincia y todo. Yo he oído que este hombre pues sí, que se carteaba con literatos de la época y tal. Me parece que es el abuelo de Matilde Reyes, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y sí, he oído hablar de que era un hombre bastante culto y vamos, yo no me preocupaba tampoco, porque vamos, tampoco era salirme un poco del tema, ¿sabes? Pero no sabía yo que... Me imagino que tendrá una biblioteca, sí. Más cosas. Dime. Aunque sea pesado decirlo,
quiero decirle al señor alcalde que por favor haga las gestiones oportunas para que de una vez por todas se quiten las inscripciones que están en la ermita de la Virgen de la Ciudad. Es totalmente, no se puede aguantar que pongan allí las cosas que ponen. Esos drones marxistas se pueden aplicar a otras clases de personas, pero yo creo que en la que estamos, y hablando de memoria histórica, sería bueno que se hagan las gestiones para que se por todas. Le agradecería eso a Sí, sabes que, bueno, que siempre, vamos, que se ha intentado, además que hay concejales anteriores a esta legislatura, y en la que se ha intentado quitar esas inscripciones allí de la ermita, pero que actualmente, bueno, pues hubo un momento en el que le estuvo casi a punto de quitarse, creo que nada, faltaba un día para quitarlo y al final, no sé por qué motivo, llegó el momento y no se quitó. Y con la Iglesia, como suelen decir, pues hemos topado. Se intenta, al igual que hemos hecho con la del cuartel, al igual que hicimos con la cruz de la puerta de la iglesia, entonces intentamos que esas placas que sean lo más correctas posible, claro, que no sea solamente hacia un bando. Sí. Que se retome la acción, no, eso no, tampoco es. Hombre, sabéis que bueno, la ermita pues, es un lugar de culto, ¿no? Que no se puede entrar por la fuerza y romperla, como están diciendo Martillo y Cincel por ahí, ¿vale? No. Yo me gustaría, vamos, yo he sido desde que era bastante pequeño, he luchado por que se quitara, pero yo quizás ya casi que no estoy por la labor de que casi que se quede para vergüenza del sitio donde está, porque eso es una vergüenza, pero que casi que para que le dé vergüenza a toda la gente que entran ahí y que lo ven. Incumple, como no, Santa Marta, al igual que muchos pueblos también, esos signos católicos de la represión, pero igual que ocurre aquí, ocurre por ejemplo en Hornacho, donde estuve un poquito yo más cerca de esa cruz que tiene justo también Cruz de los Caídos, pues ha caído por Dios y por España, en el recinto de la Virgen de los Remedios, aquí en este caso nuestra Virgen de Gracia, ¿no? Uno lo tiene fuera, además se ilumina, está iluminado durante todo el año, los festejos, incluso los fuegos de artificio lo hacen conjuntamente a esa cruz, y se intentó también por todos los medios de quitar ese signo político o religioso, pero que me lo ha recordado ahora cuando ha dicho Manolo, es preferible a veces de que se quede ahí para memoria porque es cierto, yo he estado en boda, y cuando una persona de fuera de Santa Marta, y ha sido una boda hace cuestión de un mes, he estado con unos maestros de La Parra que asistían a esa boda y se quedó leyendo la placa, me miró y se empezó a reír. Eso lo dice todo, que sirva al menos eso. Bueno, no sé si queda alguna otra cosa. Bueno, ¿Que no? pues vamos a... Bueno, pues nada, agradecer a todos los ponentes, a Manolo en especial que está aquí hoy, que volviendo a la llamada otra vez de nuevo ha estado ya contado con su presencia y nos ha ilustrado con su investigación. Y luego también, bueno, pues quiero decir que seguiremos con estas magníficas jornadas para la recuperación de la memoria histórica, que espero que contemos con todos ustedes para las siguientes y sucesivas, que no sean una o dos, sino que esperemos que sean muchísimas. Y decirles que nos vamos a ir todos ahora, espero contar con vosotros, de irnos al cementerio, a rendir los homenajes a todas aquellas personas que en su día no se le ha podido rendir y que nosotros vamos a rendirles. Y hay que decir que bueno, se va a hacer entrega de un ramo de flores en lo que ha sido donado por Izquierda Unida y Partido Socialista, y en el que allí bueno, pues leeremos unas palabras y diremos algo para que podamos todos recordarlos y llevarlo siempre para que aquellos familiares que no han podido que puedan hacerlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el cementerio.